En este video veremos cómo hacer un manejo de sesiones para que nuestra aplicación, para que nuestro sistema funcione de la forma más correcta. Esto lo haremos procurando que tengamos, una sesión activa, una sesión válida, manejando y utilizando una serie de formularios. Vamos a necesitar 4 archivos con los que vamos a trabajar principalmente, y sobre esos ya tú vas a adecuar el proyecto que estás trabajando, tus necesidades sobre todo. Bien, entonces yo tengo un proyecto vacío con el que vamos a empezar a trabajar esto, y vamos a crear en primera instancia un archivo tipo index. Lo vamos a llamar index.php, el cual va a ser el punto de partida de mi proyecto. Si yo vengo y actualizo esta parte, pues ya se quita el error porque ya existe el index. ¿Qué voy a hacer en este? Este index va a corresponder en este ejemplo a la página principal o a la parte principal de nuestro sitio. Para ello vamos a hacer varias cosas. Vamos a trabajar con la sesión para ver si realmente existe una sesión activa, existen valores de sesión, y en caso de que no sea correcto o que no exista una sesión válida, vamos a redireccionarnos hacia una página que va a hacer las funciones o que va a hacer las veces de un login. Esto para poder controlar que si no tenemos una sesión activa, no despliegue nuestro sitio y en cambio nos lleve a iniciar una sesión, y en caso de que ya tengamos una sesión activa, pues simplemente nos muestre nuestra página, nuestro sitio, el apartado o las funciones que debemos trabajar. ¿Ok? Para ello vamos a iniciar primeramente a abrir o a inicializar nuestro código de PHP e inmediatamente lo cerramos por prevención y para que no se nos vaya a olvidar. Ok, ahí en este caso ya te fijas, nos sugiere algo, pero vamos a iniciarlo o vamos a cargar la variable de sesión. Las variables de sesión o digamos la sesión en el navegador es algo que tenemos como global, ¿sí? Dentro de nuestro navegador siempre va a estar trabajando con variables de sesión, siempre va a tener alguna parte en las cookies para que recuerde las sesiones que tenemos activas en uno o varios sitios. Entonces tenemos esta parte con el session start, y lo primero que vamos a hacer es validar o verificar si hay una variable de sesión inicializada. ¿Ok? Esta línea no la vamos a utilizar porque es para generar una variable de sesión, la vamos a generar posteriormente. Aquí simplemente vamos a escribir un if y vamos a comprobar si la sesión está inicializada, ¿ok? Únicamente hasta este punto me sirve la primera línea o la condición del if. Y vamos a verla. Vamos a tener que, si no tenemos inicializada una variable de PHP perteneciente a session, vamos a hacer algo, ¿ok? Recuerda que con este símbolo, el de exclamación, vamos a poder indicar si esperamos una respuesta verdadera o una respuesta falsa. En este caso, hasta este punto, está esperando que no tengamos una variable iniciada, que no tengamos una sesión establecida. ¿Ok? Yo lo voy a quitar nada más para que en este caso el if transcurra solo cuando tengamos una sesión válida. Podré invertirlo sin problemas, pero vamos a dejarlo así para que te genere la menor confusión posible. Entonces, vamos a verificar con el iset, vamos a chequear que tengamos un valor, que tengamos un dato en mi variable de sesión con el subíndice. Aquí lo marca como user ID. Yo lo voy a marcar como usuario. ¿Okay? Aquí puedes tener un ID, puedes tener el ID del user, puedes tener el username, puedes tener una variable conforme tú la vayas a necesitar. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya estoy comprobando si mi variable de sesión o mis variables de sesión con el subíndice usuario ya tienen algo escrito. Y aquí, en caso de tenerla escrita, pues únicamente voy a mandar un echo que pues nos diga bienvenido y el nombre del usuario. En caso de que esta opción sea incorrecta, pues necesitamos escribir un else, ¿verdad? Entonces
En ese caso tengo el else. Y lo que vamos a hacer en este caso, pues vamos a indicarle que la sesión no es válida. ¿Ok? Igual con un echo. La sesión no es válida, terminamos con esto y vamos a probar qué está pasando con esta funcionalidad. Como yo no tengo una sesión válida, como no tengo variables inicializadas, deberíamos ver este mensaje, que no hay una sesión válida inicializada. Actualizo y vemos un error y me dice que está en la línea 8 y que es con una llave. Ok, vamos a ver, pues aquí me falta un punto y coma. Actualizo y aquí está. La sesión no es válida. Ok, mira, vamos a corregir, vamos a agregar el símbolo de exclamación buscando justamente la inversión. Y aquí, en este caso, nos va a mandar este primer mensaje, aunque no tenemos una sesión inicializada. ¿Ves? Manda bienvenido y como no tengo una variable de sesión con el subíndice usuario, me manda este error. ¿Ok? Podemos invertirlo, podemos manejarlo al revés, no pasa nada. Entonces yo por preferencias lo manejo como si está activo, si está inicializado y lo revisamos. Ok, de alguna forma hasta este punto vamos bien, ya tenemos aquí algo funcional por decirlo así, pero vamos a agregar cambios, vamos a hacer cosas diferentes. Como no tengo una sesión inicializada, vamos a procurar enviar o redirigir el sistema hacia el apartado de login para poder iniciar sesión. ¿Qué necesito? Obviamente un nuevo archivo, una nueva página, un apartado que se llame login.php. Y en este login lo que vamos a hacer es generar el código para que inicie la sesión, para que funcionen las cosas. ¿Ok? Entonces lo primero va a ser redirigirnos del index hacia la página o el apartado de login. Para ello vamos a jugar con el PHP, vamos a cerrarlo primeramente y luego lo vamos a volver a abrir para no tener problemas, para no tener confusiones. ¿Ok? Y dentro de esto vamos a escribir un script. Dentro de ello, pues de una vez lo cerramos para no tener confusiones ni problemas posteriores. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a escribir dentro de ello? Justamente lo que nos propone. Un alert que nos indique que no se ha iniciado sesión. Y posteriormente vamos a escribir un window.location. Y aquí vamos a cambiar un poco. No vamos a dirigir a un href, sino vamos a escribir un replace, para que la ruta que estamos trabajando la cambie y la envíe, o más bien la sustituya para otra cosa. ¿Ok? Entonces con window.location.replace hacia el archivo login. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces? Cuando yo venga a la página y no tenga una sesión válida, va a aparecer un mensaje, no has iniciado sesión, y al dar clic en aceptar nos va a cambiar la ruta hacia login. ¿Ok? Vemos aquí que cambió y no tenemos absolutamente nada. Si yo voy a login y le escribo hola, vengo y actualizo y tenemos el siguiente problemita. Falta una serie de paréntesis para que reconozca esto como argumento y lo pueda reconocer. ¿Ok? Agrego yo mi paréntesis, actualizo aquí, aparece mi mensaje y debería estarnos llevando hacia mi otra página. Ok, vamos a ver qué está pasando. Aquí tenemos login exactamente, Windows Location Replace. Ok, el problema es que estamos agregando este igual aquí,
Entonces, como no lo necesita, pues genera una especie de ciclo, una especie de error. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos el hola. Ok, entonces hacemos la línea, cambiamos los parámetros, escribimos una cosa y otra. Vamos a nuestra página. Ok, entonces vamos a realizar una serie de cambios en este archivo del index. Primero vamos a quitar este eco para que ya no aparezca el mensaje que tenemos actualmente. Ok, yo perdí ya mi página. Vamos nuevamente, localhost. Y a mi carpeta sesión. Ok, no tengo una sesión válida, vamos a quitar este mensaje y vamos a agregar los siguientes cambios. Primero vamos a cerrar el PHP y posteriormente o de forma inmediata lo vamos a volver a abrir. Ok, dentro de este espacio vamos a escribir un script. Eso lo hacemos iniciando la etiqueta script nada más. Vamos a ver qué nos generó y ahorita lo corregimos. Ok, entonces tenemos el script inicializado. Bien, entonces lo que nos propone el script o lo que nos está generando en este caso como sugerencia es un alert. Este alert lo que va a hacer es que va a aparecer un mensaje emergente el cual nos está indicando que la sesión no es válida. ¿Ok? Entonces, si yo actualizo esta parte, viene mi mensaje y viene la redirección. ¿Ok? Sin embargo, posteriormente vamos a ver que estas fallas, o más bien que este tipo de Windows Location href genera o podría generar alguna especie de problema. ¿Ok? Entonces, por ahora estamos llegando únicamente hacia login con un mensaje de advertencia y con un redireccionamiento hacia mi página o mi apartado de login. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dentro de login vamos a generar una serie de códigos que nos permitan revisar o establecer algunas funciones primordiales. Primero, necesitamos abrir el código de PHP y lo cerramos casi de inmediato. ¿Ok? Ahora está generándome muchos problemas. Ok, con este ya tengo el código de PHP inicializado. Lo primero que hay que hacer es obviamente traer la sesión o iniciar la sesión para tratar de comprobar que si ya tenemos una sesión activa, no generemos un ciclo o más bien que no permitamos que nuestro usuario se vuelva a loguear. No porque vaya a generar un error, sino porque simplemente no es algo que debe suceder. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una comprobación bastante similar que la del index y en este caso, si tenemos una sesión inicializada, nos vamos a devolver a index y si no tenemos la sesión, vamos a mostrar un formulario. ¿Ok? Entonces necesitamos el session start y aquí ya automáticamente me sugiere el if y set con la variable de sesión usuario y si ya está marcada, pues va a ser una redirección o va a cambiar el header hacia mi index PHP. ¿Ok? Vamos a utilizar el código de forma similar que el anterior con un alert. Vamos a tomar esta parte y vamos a sustituir lo que viene por aquí. Bien, entonces sustituyo, agrego el script. No funciona o más bien no va a funcionar porque no he yo hecho el cambio entre el código de HTML y el correspondiente código para PHP. Ok, entonces ¿cómo lo hacemos? Pues únicamente hacemos el juego de abrir y cerrar el PHP. Ok, entonces el alert lo vamos a sustituir, no lo necesitamos. ¿Para qué le decimos al usuario que ya tiene una sesión válida? Simplemente lo vamos a redirigir. Sin embargo, el Windows Location vamos a hacerle unas adecuaciones en caso de que no exista. ¿Ok? En este caso, únicamente vamos a marcar o vamos a decirle que el Windows Location va a ser un href hacia, en este caso, index. Ok.
Entonces vamos a mandar al index.php en caso de que ya tengamos una sesión válida. Y si no, vamos a utilizar else. Vamos a escribir, o más bien se va a utilizar este mismo script con la función alert que diga no has iniciado sesión, ¿ok? Sin embargo, no es necesario porque si no tiene una sesión válida, pues no necesitamos dejarle ningún mensaje ni redirigirnos a ningún otro sitio. En cambio, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar un formulario que sea con un action hacia un nuevo archivo, ¿ok? Este nuevo archivo que vamos a apuntar o que vamos a redirigir debería contener la consulta SQL y todos los parámetros necesarios para hacer el inicio de sesión, cotejando lo que tengamos en el formulario de login y enviemos como usuario y contraseña y se reciba en este nuevo archivo que yo llamaré action login para poder hacer la consulta, para poder comprobar si el usuario y la contraseña son válidos, si existen, si coinciden entre los datos que enviamos y los datos que está recibiendo de la base de datos. Ok, entonces aquí directamente lo vamos a llamar action login, pero también necesito generarlo o hacer que exista en mi ruta o en mis archivos. Ok, entonces un clic secundario, nuevo archivo y yo genero el action login. Bien, no vamos a trabajar directamente sobre él ahora mismo. Vamos a seguir generando una especie de formulario para pues únicamente hacer las transferencias. A este formulario con el action login le vamos a agregar un método post. Esto lo escribimos como method y lo direccionamos hacia post. ¿Okay? Aquí ya directamente me genera un espacio para el usuario, un espacio para la contraseña. Sin embargo, para mantenerlo simple y que se pueda entender de forma más rápida y directa, vamos a dejar únicamente el botón. ¿Ok? Este submit va a accionar para que cuando demos clic sobre él, si te fijas y volvemos, actualizamos, únicamente aparece el botón de iniciar sesión, el cual con un método post nos va a redirigir hacia action login. Action login que hasta el momento sigue vacío y vamos a ver qué vamos a generar en él. En este caso ya no necesitamos comprobar si tenemos una sesión válida. Sin embargo, sí es importante recibir o más bien cuestionarle al sistema de qué forma está llegando hacia esa página. ¿Ok? Primero vamos a iniciar el PHP y obviamente lo voy a cerrar después. En este caso no voy a comprobar si ya existe una sesión válida. Aquí voy a comprobar de qué forma está llegando, si está llegando de forma directa vía URL o si estamos pasando a este archivo a través de un método post que tiene algún formulario. ¿Ok? Para ello, igual escribimos if y en este caso voy a poner server, bueno, la variable server, y viene el request session, ¿sí? Ok, vamos a agregar estas llaves, vamos a atender al request question, vamos a dejar esto y voy a quitar el resto de código que hasta ahorita no me sirve para tener únicamente el if funcionando. Ok, ahora if server va a revisar la variable de sesión o las variables que tenemos de servidor para preguntar o para requerirle el método. ¿Ok? Server es una variable que tenemos albergada dentro de nuestra ejecución y que puede albergar tanto funciones o parámetros que indican cómo está funcionando, cómo está accediendo, las respuestas que da o los posibles errores que tiene nuestro sistema. Entonces, si estamos requiriendo la variable server con el subíndice request method o la requisición del método con el que está trabajando, vamos a comprobar si es igual al post. ¿Ok? Entonces, si estamos llegando a este archivo a través de un método post, nos aparecería un mensaje. Esto lo voy a lograr con el echo. Y en lugar de sesión cerrada correctamente, que pues obviamente no es el texto que yo necesito, podemos ponerle llegada
desde formulario. ¿Ok? Y en el caso no, pues acceso no permitido, o bien lo podemos sustituir como llegada sin post. ¿Ok? Esto para tratar de ver que si yo doy clic aquí y voy a llegar a la página Action Login de forma directa, por decir que yo conozco las rutas, podamos identificar que llegó sin un método post. Esto nos puede ayudar a prevenir en el caso de algún ataque o de que alguien intente leer los archivos de mi sitio o los archivos de mi aplicación, que no pueda comprender qué está pasando. Es como encapsular funciones de código, generar errores que no son errores y a final de cuentas separar operaciones para que no puedan ser detectables. ¿Ok? Entonces, aquí llegué directamente por el formulario. ¿Qué va a pasar si yo lo mando con un post? Llegada desde formulario, ¿ok? Entonces atiende justamente estos dos enunciados, donde yo estoy llegando a través de un formulario que está en mi página login y donde yo estoy llegando a través de un sitio externo, de una URL externa, por decir que hayamos copiado y enviado una ruta donde mi usuario tiene una sesión válida y todas estas cuestiones, pues para que no vaya a funcionar, para que lo detenga o para que bloquee el procesamiento y no permita que haya interacciones no deseadas o no permitidas. ¿Ok? Entonces, hasta este punto estamos revisando de qué forma estamos llegando. ¿Ok? Obviamente, si llegamos desde el formulario, pues aquí nos toca hacer todas las funciones que corresponden a login. ¿Qué necesitamos? Pues a lo mejor incluir la conexión, la base de datos. Después necesitaríamos inicializar las variables. Okay, recuperamos variables o las traemos desde el post. Por decir, procesamos algunas variables. Al final, pues tocaría hacer la consulta a SQL con la que vamos a determinar si el usuario y la contraseña son válidas y son funcionales. Y a final de todo, o más bien ya cuando nuestra sesión sea validada, vamos a generar una variable de sesión, o más bien vamos a hacer el session start para poder inicializarla y después con la variable de sesión hacia el usuario pues vamos a designarle algún valor. Podemos sustituirlo por la variable que traemos con la consulta, o bien podemos designarle una palabra de forma arbitraria, el usuario loco, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde estamos abriendo la sesión para todo nuestro sistema. Más bien, en este punto vamos a generar una variable de sesión que posteriormente va a ser comprobada por el session start que tenemos aquí y la línea del if con el iset. Para poder corroborar que tengamos alguna sesión válida. Bien, entonces Action Login hasta este punto vamos a generar nuestra sesión y vamos a asignar una variable de usuario para poder después comprobarla. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues a final de cuentas y a final de esto vamos a redirigirnos hacia la página que vamos a designar como dashboard, que vamos a poner como sitio principal o donde vamos a poner todas las funciones que tengamos en nuestro sistema, siempre y cuando el usuario tenga permiso de acceder. Ok, entonces aquí ya me sugiere el header location hacia el index PHP. Ok, entonces hasta este punto pues lo vamos a dejar así y vamos a probar qué está sucediendo.
Si yo estoy llegando directamente por la ruta, pues tengo mi error, mi abstracción, donde está llegando sin el método post. Pero si yo voy desde mi formulario, me manda que el usuario loco está indefinido en la página 10. ¿Qué puede ser? Vamos a ver. El usuario es igual y aquí tenemos comillas dobles, ¿verdad? Ese problema pues lo sustituimos rápido. Regreso yo a esta parte y actualizo. Entonces me redirecciona automáticamente al index. Ya ni siquiera me avisa o me muestra que está llegando hacia Action Login. Únicamente está llegando al usuario loco, ¿ok? Al index. ¿Qué pasa si yo tomo la ruta y la reenvío de forma directa? Mi sesión sigue validada, sigue activa. Si yo voy hacia el Action Login e intento acceder, pues sigue mi problema, ¿verdad? Ahora, si yo en lugar de apuntar a Action Login, apunto directamente hacia el Login, vamos a ver que redirecciona o va a redireccionar automáticamente hacia el index, ¿ok? Ya no nos va a mostrar el mensaje de error, ya no nos va a mostrar el formulario con el que iniciamos el login o en el que iniciamos sesión. Únicamente va a saltar hacia donde nuestro sistema requiere el funcionamiento. Bien, ahora, ¿qué necesitamos para poder hacer un cierre de sesión? Vamos a ir al index y en la parte donde tengo yo aquí a mi usuario voy a crear un nuevo formulario. Recuerda, hacemos como form, acción login, bueno, action. Aquí viene marcado como logout con un método post, ¿ok? Entonces ahí tenemos un botón y pues a mí me toca cerrar directamente ya el form. Aquí me falta una llave, ¿ok? Entonces, ¿qué me falta por aquí? Pues hacer el juegue con los PHPs, ¿no? Cierro mi PHP y después del último formulario, pues lo vuelvo a inicializar. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si yo vengo aquí, aparece el botón de cerrar sesión. ¿Qué me falta entonces? Venir a esta parte y generar mi nuevo archivo que se llame logout.php. Entonces, para cerrar la sesión, vamos a escribir el siguiente código dentro del archivo para logout, cierre de sesión, close session, como lo quieras llamar. Primero, y bien indispensable en todas las partes, agregar que es un código de PHP. Siguiente, vamos a traernos o vamos a inicializar las variables de sesión o la sesión. Session start. Después vamos a escribir session, en este caso un set. ¿Ok? Para que elimine las variables de sesión. Después, session destroy, que va a destruir la sesión que tenemos activa. Y después vamos a hacer un header location para poder ir hacia otra página. ¿Ok? Ahora, este header location nos va a llevar al login. Por ahí alguien me decía que todos los caminos te llevan al login. En este caso, cualquier excepción, cualquier cosa que no podemos controlar, debería llevarnos al login. Bien. Ahora, esto funciona correctamente. Vamos a revisarlo. Vamos a ver cómo funciona. Y si le damos clic aquí, pues vamos a picarle aquí y nos va a llevar al inicio de sesión. Pero si yo retrocedo a la página, vemos que la sesión no se ha cerrado del todo, ¿verdad? Puedo seguir viendo que mi usuario loco está activo. Hasta que yo actualizo el sitio, ya no existe. Manda el error y funciona todo esto. ¿Ok? Cierro la sesión. Yo regreso, sigue funcionando, actualizo y ahora sí me da mi error. ¿Qué podemos hacer? Vamos a agregar código antes del header location. En este caso vamos a escribirle con un if y dentro del if vamos a empezar con ini-get
y nos provee algunas cuestiones. ¿Ok? Vemos que nos ofrece el Session Use Cookies para leer las cookies que tenemos activas en el navegador en este momento. Params o parámetros que tiene la sesión, o sea, trae los parámetros de la sesión que están guardados en las cookies. Después establece las cookies con el nombre de la sesión, con un tiempo y con un tiempo de cierre o de bloqueo de la sesión. Los parámetros de la path de la ruta, parámetros del dominio, parámetros de seguridad y parámetros de HTTP. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a no solo destruir la sesión en el código en la función del servidor, sino que nos va a permitir borrar las cookies y hacer como si nuestra sesión nunca hubiera existido. ¿Cómo lo comprobamos? Aquí yo estoy en el login, inicio sesión, tenemos el usuario loco, cierro mi sesión y si regreso, ya no aparece otra vez mi index como lo tenía, todavía mostrándome el usuario que estaba activo. ¿Ok? Entonces, de esta forma terminamos con un login. Te lo vuelvo a repetir, bien simple, sin funcionamiento, muy excéntrico, únicamente para comprender y ver cuáles son las partes funcionales. Ya te toca a ti agregarlo o incluirlo a tu proyecto y ver cómo funciona, cómo lo desarrollas y las funciones que debes agregar. Cosas importantes a revisar en tu proyecto: cuando tengas el login, en esta parte vas a agregar todo lo necesario para tus propias funciones, ¿sí? Aquí es donde vas a poner tu inicio de sesión, tu carga de usuarios, tu variables de la recuperación de variables del post. Vas a procesar las variables en el caso de que tengas que guardar variables precalculadas o modificadas, tu consulta SQL. Aquí es donde vas a agregar toda la función, siempre y cuando procurando que cuando alcances a evaluar tu usuario y tu contraseña tengas estas dos: que inicies tu sesión, que hagas el session start y que agregues la o las variables que vas a necesitar para tu proyecto y para el control de los sitios a los que vas a acceder. En caso de que no, pues simplemente llegará sin métodos, y en este caso, como todos los caminos te llevan a login, pues necesitaríamos esta misma línea, ponerla a donde le decimos que llegó sin post, sustituimos y en lugar de decirnos index, pues iríamos hacia login. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el código. Vemos que tenemos el inicio de sesión, cerramos la sesión, iniciamos la sesión y la volvemos a cerrar. Bien, entonces ahora te toca a ti integrarlo a tu código. Si tienes dudas, preguntas, cuestiones, me escribes en la caja de comentarios, me buscas por ahí en alguna red social y vemos cómo darle solución a tu problema. Entonces, hasta este punto terminamos con el login y vamos a ver qué sigue en el próximo video.